El fútbol mueve algo más que multitudes, mueve gobiernos, fortunas y pasiones capaces de unir países enteros en un solo grito. Y donde hay tanto dinero y tanta gente mirando al mismo tiempo, tarde o temprano aparece la sospecha. ¿Y si no todo lo que vemos en un mundial es real? Durante décadas, periodistas, hinchas e investigadores aficionados construyeron teorías que van desde lo absurdo hasta lo convincente. Hoy repasamos 5 de las más comentadas en la historia de los mundiales. Ninguna debe tomarse como una verdad confirmada, pero todas explican por qué, en el fútbol, la línea entre pasión y paranoia siempre fue muy delgada. El mundial hecho a medida de Messi. Corre el año 2026 y el fútbol mundial se prepara para el primer mundial de la historia con 48 selecciones, repartido entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero en los foros y en los rincones más oscuros de las redes sociales circula una idea que no deja de crecer. La teoría sostiene que el propio ecosistema del fútbol, patrocinadores, federaciones, cadenas de televisión y hasta la propia FIFA tienen un interés compartido en que Lionel Messi se corone bicampeón del mundo antes de retirarse definitivamente. Según esta teoría, la estrella argentina no solo es el mejor símbolo comercial que ha dado el deporte en generaciones, sino la única figura capaz de garantizar audiencias históricas en un mercado, el estadounidense, que todavía no termina de rendirse al fútbol como lo hace con el fútbol americano o el baloncesto. Los seguidores de esta idea señalan calendarios que parecen beneficiar a Argentina, sorteos que evitarán cruces tempranos con potencias como Francia o Brasil y hasta arbitrajes suavizados en torneos previos como la Copa América. Se menciona el negocio detrás del streaming y los contratos publicitarios millonarios ligados a la imagen de Messi. Para quienes defienden esta teoría, no sería la primera vez que un deporte protege a su estrella más rentable. Pero cuando se analiza con calma, la teoría se derrumba con la misma velocidad con la que se propaga. Los sorteos mundialistas se realizan bajo estrictos protocolos de bombos ponderados, con observadores independientes y transmisión en vivo global, lo que hace prácticamente imposible manipular un cruce sin que millones de testigos lo detecten. El VAR, con todos sus defectos, redujo drásticamente el margen de maniobra de un árbitro para beneficiar a un equipo sin generar sospechas inmediatas. Y el argumento comercial, aunque real como fenómeno de mercado, no equivale a manipulación deportiva. Lionel Messi no necesita ayuda externa para ser decisivo, su historial habla por sí solo. 7 balones de oro y un mundial ganado en 2022 tras una actuación considerada por muchos la mejor individual en la historia del torneo. La teoría de conspiración termina siendo en el fondo un homenaje disfrazado de sospecha. La verdad más simple suele ser también la más incómoda para quienes buscan explicaciones ocultas. Messi es sencillamente el mejor jugador del mundo, y eso alcanza para explicar casi todo lo que se consigue dentro de una cancha. La mano de Dios, México, 1986. Estadio Azteca, Ciudad de México, 22 de junio de 1986. Argentina enfrenta a Inglaterra en cuartos de final, en pleno clima de tensión política, apenas 4 años después de la Guerra de Malvinas. En el minuto 51, Diego Armando Maradona salta junto al arquero inglés Peter Shilton y el balón termina dentro del arco. El árbitro tunecino Ali Ben Nasser convalida el gol sin dudar. Las repeticiones muestran algo que en el campo nadie pudo apreciar con claridad: la mano izquierda de Maradona golpeando el balón antes que su cabeza. Inglaterra protesta de inmediato, pero la decisión ya está tomada, y no existe todavía ninguna tecnología capaz de revisarla. Minutos después, el mismo Maradona anota lo que se conocería como el gol del siglo, una jugada individual de más de 60 metros esquivando a media selección inglesa. Argentina gana 2-1 y semanas después se corona campeón del mundo. Tras el partido, Maradona ofrece una frase que quedaría grabada para siempre. Asegura que el gol fue anotado un poco con la cabeza y otro poco con la mano de Dios. Lejos de generar rechazo en Argentina, la frase se transformó en un símbolo de picardía tras la reciente derrota bélica frente a los mismos rivales.
Con los años surgieron teorías paralelas todavía más elaboradas, que el árbitro tunecino recibió presiones de organismos vinculados a la FIFA para favorecer el espectáculo de un cruce cargado de simbolismo político, o que existió un pacto no escrito para no perjudicar cierta narrativa de reconciliación deportiva. No existe ninguna prueba documental que sostenga estas versiones, y el propio Ben Nasser reconoció públicamente años después el error humano. Lo cierto es que aquella jugada permanece hasta hoy como uno de los debates más apasionados del deporte, un recordatorio de que, antes de la tecnología, el fútbol dependía enteramente de lo humano, con toda su grandeza y todas sus imperfecciones. El 6-0 arreglado de 1978. Argentina, 1978, se disputó bajo una dictadura militar que necesitaba con urgencia una vitrina internacional capaz de mostrar orden y progreso mientras puertas adentro se cometían las peores violaciones a los derechos humanos de la historia reciente del país. En ese contexto, nace una de las teorías más persistentes del fútbol mundial. Para clasificar a la final, Argentina necesitaba vencer a Perú por una diferencia de al menos 4 goles. El resultado fue un contundente 6-0. La sospecha creció de inmediato. ¿Cómo una selección peruana competitiva podía desmoronarse así en un partido decisivo? Con los años surgieron declaraciones que alimentaron la teoría. Un envío de toneladas de grano a Perú por parte del gobierno argentino, un préstamo económico paralelo e incluso la liberación de presos políticos peruanos, como parte de un supuesto acuerdo. Se mencionó también la presencia en el vestuario visitante antes del partido de altos mandos militares argentinos, algo nunca confirmado ni desmentido oficialmente. El arquero peruano en aquel partido, José Velázquez, era además de nacionalidad argentina naturalizada, un dato que los defensores de la teoría repiten como prueba adicional. Del otro lado, historiadores del deporte señalan que Perú llegaba física y anímicamente golpeado tras una eliminatoria exigente y que Argentina, jugando de local con un estadio completamente volcado a su favor, produjo una de sus mejores actuaciones colectivas del certamen. No existe hasta hoy ningún documento oficial ni prueba concluyente que confirme un arreglo entre gobiernos. Lo que sí es un hecho innegable es que la dictadura utilizó aquel mundial como propaganda política, mientras a pocos kilómetros de los estadios funcionaban centros clandestinos de detención. Ese contraste es probablemente la razón por la que la teoría nunca terminó de apagarse. Resulta más fácil sospechar de un régimen que ya demostró estar dispuesto a mentir sobre casi todo. El Mundial de los Árbitros, Corea y Japón 2002. El Mundial del 2002, el primero organizado en Asia y compartido entre dos sedes, dejó arbitrajes que todavía hoy generan indignación en varios países europeos. En octavos de final, Italia cae eliminada frente a la anfitriona, Corea del Sur, tras decisiones enormemente controvertidas. Un gol anulado por fuera de juego dudoso, una expulsión discutida de Francisco Totti por una supuesta simulación que las repeticiones nunca confirmaron con claridad, y un gol de oro coreano en la prórroga. Poco después, España corre con una suerte parecida en cuartos de final frente al mismo rival, con 2 golpes anulados en circunstancias que generaron una ola de protestas oficiales por parte de la Federación Española. La teoría sostiene que la organización, junto a patrocinadores interesados en que Corea del Sur avanzara lo máximo posible en su propio mundial, presionó de manera directa o indirecta a los cuerpos arbitrales asignados a esos encuentros. Se señala especialmente el árbitro ecuatoriano Byron Moreno, protagonista del partido ante Italia, cuya carrera quedaría marcada para siempre y que meses después fue suspendido en su país por otro escándalo arbitral. Los defensores de la teoría remarcan el beneficio comercial de tener a un anfitrión asiático avanzando rondas en un mercado hasta entonces poco conquistado por el fútbol. Sin embargo, especialistas en arbitraje explican esos errores por la presión del ambiente y la ausencia de tecnología de revisión en aquella época. La propia FIFA reconoció fallos individuales sin admitir jamás una directiva organizada. Lo que sí quedó como legado de aquel torneo fue la aceleración del debate que más de una década después terminaría en el VAR que hoy conocemos. El Mundial comprado, Qatar 2022.
Pocas designaciones generaron tanta controversia en la historia de la FIFA como la elección de Qatar como sede del Mundial 2022, un país sin tradición futbolística, con temperaturas extremas y sin la infraestructura necesaria al momento de la votación. La teoría, en este caso, no nació de la nada. Investigaciones periodísticas y judiciales en varios países documentaron años de acusaciones de sobornos, votos comprados y dirigentes de la FIFA procesados penalmente por corrupción vinculada a distintas designaciones de sedes mundiales, incluida la de Qatar. Se habló de transferencias millonarias hacia funcionarios de federaciones africanas y asiáticas para asegurar votos a favor, y de una investigación del FBI que terminó destapando una trama de corrupción que involucró a decenas de dirigentes del fútbol mundial en distintos continentes. La teoría más extrema sostiene además que una vez asegurada la sede, se garantizó un desempeño destacado en el terreno de juego para la selección anfitriona, mediante arbitrajes favorables y calendarios beneficiosos. Aquí la línea entre teoría y hecho comprobado se vuelve especialmente difusa. Existen condenas judiciales reales por corrupción asociadas al proceso de votación, pero no existe ninguna prueba de manipulación de resultados deportivos dentro de la cancha. Qatar, de hecho, terminó eliminado en la primera fase sin ganar un solo partido. Un resultado difícil de explicar si en verdad existiera un plan para beneficiarlo en el campo de juego. Lo que queda es una zona gris incómoda, corrupción institucional comprobada en despachos y salas de votación, conviviendo con una competencia que, dentro de la cancha, transcurrió sin evidencia de arreglo. Esa combinación es quizás la mejor postal de lo compleja que se ha vuelto la relación entre el fútbol y el negocio que lo rodea. Y eso fue todo por hoy. 5 historias, 5 niveles distintos de sospecha, desde la fantasía sin sustento sobre un mundial diseñado para coronar a una estrella hasta escándalos judiciales reales que sí llegaron a los tribunales. Y esa es la magia del fútbol, del deporte más conocido del planeta. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle me gusta y compartirlo con otras personas para que puedan opinar sobre estas teorías. Nos vemos en el próximo video.